Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana toca hablar sobre la prueba de acceso a grado superior en Cantabria. Así que si tienes pensado presentarte este año en esta comunidad, te va a venir muy bien todo lo que vamos a hablar a continuación. Haremos un repaso de los contenidos más importantes de las asignaturas de la parte común y las posibilidades que tenéis dentro de lo que es la parte específica de la prueba. Así que sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar por la asignatura de lengua castellana. Estos son los bloques de contenido en función de las preguntas que han ido cayendo en las últimas convocatorias. Vamos a empezar por el bloque de comentario de texto, que es el bloque más importante, ¿vale? Porque aquí os van a hacer tres preguntas. Por un lado, saber hacer el resumen del texto, la tesis, ¿vale? ¿Cuál es identificar la tesis si está explícita o implícita? Y la valoración personal, ¿vale? Aquí vais a tener que dar vuestro punto de vista y criticar la opinión del autor del texto, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora en un modelo de examen para que veáis el formato concreto en el que os van a preguntar estas tres preguntas. Resumen, tesis y valoración personal sobre un texto que normalmente trata sobre un tema de actualidad. Luego tenemos el bloque de gramática, donde tenemos que aprender a identificar las categorías gramaticales, si son sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones. Luego, el análisis sintáctico. Aquí tenemos que aprender tanto las oraciones simples como las compuestas, ¿vale? Y dentro de las compuestas tenemos que ver las coordinadas, las yuxtapuestas y las subordinadas, ¿vale? Y dentro de las subordinadas, a su vez, pues tenemos que ver las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Es decir, todo el bloque de sintaxis. Luego tenemos el bloque de semántica. Aquí normalmente la pregunta que suelen poner es la de definir con vuestras propias palabras significados de expresiones, ¿vale? Normalmente son expresiones que están en el texto y tenéis que decir qué significado adquieren en el texto. Luego tenemos el bloque 3, que es el bloque de clasificación de los textos y su justificación mediante marcas lingüísticas. Aquí tenemos que decir qué tipo de texto es el texto del examen, según la modalidad del discurso y según su ámbito de uso, ¿vale? Según la modalidad del discurso tenemos que puede ser expositivo, argumentativo, narrativo y descriptivo, entre otros, y según su ámbito de uso, si es periodístico, científico-técnico, humanístico, literario, publicitario, etc. Esto hay que identificar el tipo de texto y justificarlo mediante características lingüísticas, ¿vale? Ahora vamos a ver un modelo para que veáis cómo se debería realizar esta pregunta. Luego tenemos el bloque de propiedades de los textos. Aquí tenemos que estudiar los mecanismos de cohesión textual, ¿vale? Tenemos que identificar algunos mecanismos y citar qué mecanismos de cohesión son los que aparecen en el texto que le dan esa cohesión al texto. Normalmente te suelen poner que indiques dos mecanismos, no hace falta que pongas todos los mecanismos que hay. Luego, los mecanismos de objetividad y subjetividad no lo han preguntado, pero podría caer, ¿vale? Porque entra dentro de esta parte. Tenéis que decir si el texto es objetivo o subjetivo y qué mecanismos lingüísticos le dan la objetividad y subjetividad. Por último tenemos el bloque de comunicación, ¿vale? Este bloque tampoco lo suelen preguntar, pero no estaría de más mirarlo, ¿vale? Aquí sobre todo hay que ver las funciones del lenguaje. Saber identificar las funciones del lenguaje que aparecen en el texto, mediante ejemplos concretos en el que se aprecie esa función, ¿vale? Tenemos que ver la función representativa, la emotiva, la apelativa, la metalingüística, la fática y la poética. Bueno, pues este sería, digamos, el programa principal con los temas más importantes que más se han repetido a lo largo de estas últimas convocatorias. Vamos a ver un modelo de examen para que veáis cómo se plasma todo esto. Bueno, aquí tenemos el modelo de 2023. Tenemos un texto relacionado con la influencia que está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo, en el mundo laboral, ¿vale? Como veis, normalmente es un texto periodístico sobre un tema de actualidad, es lo que más se ha repetido. La primera pregunta es hacer el resumen,
¿vale? Con vuestras propias palabras tenéis que decir las ideas principales que transmite el texto, ¿vale? El autor del texto. ¿Vale? Acordaros que en un resumen no se puede dar vuestra opinión personal, ni se debe repetir literalmente frases del texto, sino que tenemos que poner con nuestras propias palabras las ideas fundamentales. Luego, señale la tesis que sostiene el autor y haga una valoración personal en torno a ella. Bueno, la tesis está explícita al final del texto. La irrupción de la IA relegará al ser humano a dedicarse a actividades, bueno, faltaría la actividades más irrelevantes que no nos traerá más felicidad. Esta, digamos, es la tesis y la postura del autor respecto al tema. Recordar siempre que la tesis es la idea principal que defiende el autor, aquella idea sobre la que te quiere convencer, ¿vale? En torno a la cual giran los argumentos. Una vez que pongamos la tesis, tenemos que hacer la valoración personal. Yo lo hago en 3 párrafos, un primer párrafo donde hago una pequeña introducción y critico su tesis, ¿vale? El tema elegido por el autor es muy actual y polémico porque vemos cómo hoy en día está causando un fuerte debate social. Su tesis explícita es demasiado pesimista, fijaros que aquí ya la califico, puesto que lleva las consecuencias de la irrupción de esta nueva tecnología hasta el extremo. Y ahora ya empieza el cuerpo argumentativo, donde vamos a dar argumentos en el que nosotros vayamos criticando las ideas del autor bien argumentadas. Si bien es cierto que gran parte de los trabajos de hoy en día dejarán de ser realizados por los seres humanos, esto no quiere decir que estemos abocados a dedicarnos a otras actividades menos productivas. Es decir, que estemos abocados a dedicarnos a disfrutar del tiempo libre tal y como se refleja en el texto. Es decir, de lo que se trata es de intentar introducir matices y dar vuestra opinión respecto al tema. Y esa opinión tiene que contrastarse con la opinión del autor, ¿vale? Y luego, que no se olvide poner siempre una conclusión, ¿vale? Donde hagáis una reflexión final en torno al tema. En conclusión, el desarrollo tecnológico es un reto para la humanidad. La forma en la que se ejecute está sujeta a la incertidumbre propia de un tiempo nuevo que se abre paso en el que el ser humano puede seguir teniendo un gran papel dinamizador. Esto es una especie de balance o reflexión final acerca de la importancia del desarrollo tecnológico dentro de la humanidad y cómo van a ir cambiando el mundo laboral. Bueno, vamos a la parte ahora de gramática. Fijaros que en esta parte nos ponen 4 preguntas y tenemos que elegir 3. Es decir, que en el año 2023 de estas 4 podía rechazar una, ¿vale? Normalmente la gente que se le daba mal la sintaxis, pues no hacía la sintaxis y hacía la otra. Ya depende un poco de cuál es la que se te dé peor. La primera pregunta es de semántica, nos dan una serie de palabras que están en el texto y tenemos que decir con nuestras propias palabras qué significado adquieren en el texto. Es decir, tienes que ir al texto, localizar estas palabras y ver qué significado tienen dentro del texto, ¿vale? Son significados contextuales. Y además hay tanto palabras como expresiones. Fijaros, aquí tenemos una expresión. Hemos perdido la guerra contra las máquinas. ¿A qué se refiere con esta expresión? Pues se refiere a que las máquinas están sustituyendo la mano de obra humana, ¿vale? Pues así tenéis que ir explicando con el resto de expresiones y palabras. Luego tenemos la pregunta número 4, que es la de clasificación de texto. Esta pregunta siempre la ponen y tenemos que clasificarla según la modalidad del discurso y el modo de locución. Bueno, el ámbito del discurso o ámbito de uso, que sería más correcto decir ámbito de uso, pues sería periodístico de opinión, ¿vale? Porque trata sobre un tema de actualidad, da su punto de vista sobre ese tema y lo tenemos dentro de un periódico, ¿vale? Concretamente es una columna periodística. Y luego, los artículos, lo que son las columnas periodísticas, utiliza como forma de locución principal la argumentación, porque como tiene que dar su opinión, pues esa opinión tiene que estar argumentada, ¿vale? Entonces, la forma de locución de los textos periodísticos de opinión siempre va a ser la argumentación, fundamentalmente. Y luego tenemos que dar 2 rasgos lingüísticos que justifiquen que sea un texto argumentativo, ¿vale? Los 2 rasgos lingüísticos más fáciles de identificar en los textos argumentativos es, por un lado, la personalización del discurso, con el uso de pronombres personales de primera persona o de determinantes posesivos de primera persona, ¿vale? Porque el autor se personaliza en lo que dice. Cuando dice mi visión es pesimista,
Y luego también en los textos argumentativos se suele utilizar la primera persona del plural para involucrar al lector dentro del mensaje, para apelar al lector. Cuando dice nos hemos convertido en complemento humano de las máquinas, ese nos hemos convertido también se está refiriendo al lector. Pues estos dos mecanismos lingüísticos son propios de los textos argumentativos. Hay muchos más y solamente te piden que ponga 2, ¿vale? De entre todos los que encuentres solamente tienes que escribir 2. Yo he puesto estos 2 como ejemplos. Luego dice, comente la cohesión del texto y analice 2 mecanismos más relevantes. Vale, aquí tenemos que decir qué es la cohesión, y poner 2 mecanismos. Yo lo que he puesto es, el texto está cohesionado, esto es, sus diferentes partes están integradas como un todo, gracias al uso de diferentes mecanismos de cohesión. ¿Vale? Porque la cohesión es una propiedad textual que hace que todos los elementos del texto estén integrados, que estén cohesionados entre ellos. Para ello se utilizan mecanismos tales como, y dentro del listado de todos los mecanismos, pues yo he puesto estos 2, que son los más fáciles de identificar. Recurrencia léxica, aquí he encontrado una familia léxica, que es un conjunto de palabras que comparten la misma raíz. Eficiencia, eficacia, eficientes. Y recurrencia semántica con el uso de sinónimos, máquinas y robots, que son sinónimos. Cuando veáis que está utilizando varios sinónimos, pues esto es un mecanismo de cohesión. Bueno, aquí tenemos la última pregunta, que normalmente suele ser el análisis sintáctico. Este año cayó una oración de un solo verbo, pero tenía algunas trampitas, ¿vale? El sujeto es el cambio, el resto es el predicado. Luego, más felices es complemento predicativo porque se está refiriendo tanto al complemento directo, nos, que es a nosotros, como al verbo. Nos dice cómo nos va a hacer y también cómo nos afecta a nosotros. Dice la cualidad de nosotros. En este caso, esto es complemento directo porque se puede sustituir por los hará más felices. ¿Vale? Si lo sustituyes por los... esto es lo que te indica que esto se puede, digamos, interpretar como un complemento directo, ¿vale? Porque se puede sustituir por los. El cambio los hará más felices. Y más feliz es un adjetivo que se está refiriendo tanto al verbo como al complemento directo. Entonces esto es el complemento predicativo. Y luego en esta nueva era de la inteligencia artificial se está refiriendo a una etapa, una época. Entonces yo lo pondría como complemento circunstancial de tiempo, ¿vale? Y luego de la inteligencia artificial sería complemento del nombre de era. Una vez que ya se haga lo que es el análisis sintáctico, se clasifica el tipo de oración. Es una oración simple porque solamente tiene un verbo, activa, predicativa, transitiva porque tiene complemento directo, interrogativa directa, ¿vale? Se pone la modalidad oracional, que en este caso es una oración interrogativa directa porque va entre signos de interrogación. Entonces aquí había que tener mucho cuidado con este complemento directo porque podría haber puesto complemento indirecto, y más felices, que es complicado de ver que es un complemento predicativo. Bueno, pues este sería el examen. Como veis ha caído un poco de todo. Sintaxis, mecanismos de cohesión, clasificación de los textos, explicar expresiones y palabras dentro del texto. Luego la valoración personal, el resumen y la tesis. Vamos ahora con la asignatura de lengua inglesa. Bueno, la asignatura de lengua inglesa tiene un nivel de primero de bachillerato aproximadamente, ¿vale? La prueba se va a dividir en 3 partes. Una primera parte donde tenemos que hacer el reading. El reading es un texto relacionado con un tema de actualidad, ¿vale? Tenemos que leerlo e intentar comprender la información que se transmite. Luego tenemos que responder un cuestionario con verdadero o falso. Nos van a dar afirmaciones para que digamos si es verdadero o falsa la afirmación. Y luego preguntas para responder con nuestras propias palabras. Tenemos que ver la respuesta en el texto y reescribirla con nuestras propias palabras. Esto lo vamos a ver ahora en un modelo de examen. Luego en la parte de gramática, los temas más importantes son los 3 primeros. ¿Vale? La voz pasiva, las oraciones condicionales y las oraciones de relativo, porque suelen repetirse bastante alguna oración donde tenemos que formar una pasiva o tenemos que
crear una condicional o unir dos oraciones mediante un pronombre relativo. Luego también podríais miraros el tema de los verbos modales, el reported speech o estilo indirecto, y luego los conectores para formar oraciones subordinadas adverbiales, ya sean los conectores causales, los finales, las oraciones comparativas, las concesivas y las consecutivas. Sobre todo esto viene bien aprenderlo para las redacciones, para lo que es el writing. Y luego la pregunta de writing, que tenemos que aprender a hacer redacciones basadas en un texto argumentativo, en un texto expositivo o en un texto narrativo. De estos tres suele caer alguno, ¿vale? Lo bueno es que normalmente dan dos writing para elegir uno y siempre suele caer un texto argumentativo en el que tengáis que dar vuestra opinión sobre un tema de actualidad. ¿Vale? Normalmente el tema suele estar relacionado con el reading del examen. Esto te puede ayudar a la hora de coger vocabulario. Luego los modelos de writing basados en los textos expositivos para decir las ventajas y desventajas de alguna cosa en concreto, también lo suelen poner mucho en Cantabria, este tipo de writing. Y luego también me miraría los writing basados en textos narrativos, todo lo que son textos donde tenemos que emplear el pasado para narrar algún acontecimiento relevante. Bueno, vamos a ver un modelo de examen que es cómo mejor se ve lo que cae y cómo se plasma todo este temario. Bueno, aquí tenemos el examen de 2023, un tema del reading relacionado con la actualidad. Se trata sobre la contaminación de los vehículos, ¿vale? Lo que es el medio ambiente. Y las preguntas del reading, ¿vale? De preguntas de comprensión, primero el verdadero o falso. Y muy importante que pongáis la frase en la que se haga evidente que sea verdadero o falso. ¿Vale? Ponemos primero si es true or false y luego vamos al texto a buscar la parte donde se haga evidente la respuesta, ¿vale? Aquí pone, por ejemplo, la investigación es de una universidad en Colombia. Y aquí te pone que es de Canadá. Aquí se hace evidente que es falso. ¿Vale? Así como se debe responder. Luego tenemos la pregunta de responder con tus propias palabras, ¿vale? Sin copiar literalmente la respuesta del texto. Dice, ¿por qué fueron sorprendentes los resultados de la investigación? ¿Cuál es el motivo de que causara sorpresas? ¿Vale? Y ahora, esta información está escrita con mis palabras, pero está basada en la información del texto. ¿Vale? Yo he puesto aquí porque está demostrado la evidencia de que hay una conexión entre el cerebro y la calidad del aire que respiramos. Pues esta respuesta está basada en la información que viene en el texto. Luego tenemos la pregunta de vocabulario. Nos dice, encuentra en el texto lo que es sus sinónimos, ¿vale? Que signifique lo mismo de estas palabras. Esto es peligroso, dañino, harmful. Lo importante es que esta palabra tiene que estar en el texto, ¿vale? Harmful es una palabra que está en el texto, no podéis poner cualquier sinónimo. Tiene que estar en el texto. ¿Vale? Aquí tenemos gives, provides, es dar, proveer, ¿vale? Este verbo es sinónimo de give. Y esto, como ya digo, tenéis que encontrarlo en el texto. Luego tenemos la parte de gramática, donde tenéis que formar una pasiva, una oración de relativo y una condicional. Ya os dan parte de la oración, entonces aquí, por ejemplo, solamente tendríais que poner la pasiva en el tiempo adecuado, que en este caso es pasado. El estudio fue llevado a cabo en un laboratorio. Aquí tenemos que poner was en la pasiva de pasado, el verbo to be en pasado, más el verbo principal en participio. Luego, la oración de relativo, tenemos que poner el pronombre relativo aquí, en este hueco, que en este caso sería who porque el antecedente se refiere a personas, y luego la condicional, que en este caso sería de tipo 1, porque nos da la primera parte de la condicional. Is más presente, entonces la oración principal va con will. Es una oración condicional de tipo 1. Si nosotros reducimos la contaminación del aire, pues estaremos más sanos. Y luego tenemos el writing. Por un lado tenemos un texto basado en decir las ventajas y desventajas de vivir en una gran ciudad. Es un texto expositivo donde vais a exponer las ventajas
Y también vais a ir dando vuestra opinión sobre el por qué te parece esa ventaja relevante. Y luego un texto argumentativo en el que tenéis que dar vuestra opinión sobre cómo podemos cuidar el medio ambiente. ¿Vale? Este examen, si lo queréis, me lo podéis pedir, ¿vale? Yo lo tengo resuelto y también tengo el modelo de grading. Entonces me lo pedís y yo os lo mando al correo electrónico. Me lo podéis escribir en la caja de comentarios. Bueno, vamos ahora a ver la asignatura de matemáticas. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los bloques de la asignatura de matemáticas. Tenemos el bloque de álgebra, que es un bloque muy importante porque suelen poner dos preguntas de aquí. Por un lado, la pregunta en la que tenéis que plantear un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A partir de una situación real, vais a tener que identificar la incógnita, plantear un sistema y resolver el valor de cada incógnita. Luego tenemos la pregunta de matrices. Aquí os pueden poner hacer operaciones con matrices, sacar la matriz inversa, estudiar el rango de una matriz y despejar ecuaciones matriciales para luego resolverlas. Esto de las matrices ha caído o suelen explicarlo en segundo de bachillerato. Entonces, claro, si no has pasado por bachillerato, este tema te puede costar más que el de los problemas de sistemas de ecuaciones. Porque los problemas de sistemas de ecuaciones a lo largo de la ESO sí se ven, ¿vale? Mientras que las matrices solamente los alumnos de bachillerato la han dado. Luego tenemos el bloque de funciones. En el bloque de funciones tenemos que estudiar las funciones polinómicas, ¿vale? Dentro de las polinómicas, sobre todo, entran mucho las funciones cuadráticas, las funciones racionales, las funciones exponenciales y logarítmicas. Y la forma en la que preguntan este tema normalmente es a base de un problema de aplicación, en el que tenemos que ir sacando diferentes aspectos de las dos variables planteadas dentro de lo que es la función. De todas formas, ahora vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco cuál es el formato de la pregunta de funciones. Bueno, vamos al bloque 3. El bloque 3 es una continuación del bloque 2, ¿vale? Aquí vamos a ver el análisis de funciones, viendo las propiedades de las funciones, cómo hallar el dominio, estudiar la monotonía, los máximos, los mínimos, la simetría, etc. Luego aquí tenemos que aprender a hacer derivadas, por lo menos las derivadas básicas tenemos que aprender a hacerlas porque nos va a hacer falta a la hora de estudiar una función. Y por último, esta pregunta suele caer muchísimo en Cantabria, que es el estudio de la continuidad de una función. ¿Vale? Para ello vamos a tener que aprender a hacer los límites. Bueno, vamos al siguiente bloque. Tenemos el bloque 4 de trigonometría y geometría. Aquí normalmente suele caer una pregunta de trigonometría basada en un problema de aplicación de triángulos, ¿vale? Ya sea a través de las razones trigonométricas o a través del teorema del seno y coseno, ¿vale? Ambas cosas tenemos que aplicarlas dentro del tipo de problemas que nos vayan a poner. Luego, de la parte de geometría, tenemos que aprender a sacar la ecuación de la recta en sus diferentes versiones, ¿vale? La ecuación general, la ecuación paramétrica, la función vectorial, la ecuación vectorial, ¿vale? La ecuación explícita, es decir, tenemos que aprender las propiedades de cada tipo de ecuación. Luego, el estudio de la posición relativa de dos rectas, ¿vale? Lo que son las propiedades para hallar rectas paralelas y perpendiculares. Y por último, el cálculo de distancia entre rectas, ¿vale? Esto digamos que es lo más importante dentro de geometría, lo que suele caer más. Luego tenemos el bloque de probabilidad y estadística 1. Aquí también os van a poner una pregunta para probabilidad, en el que a partir de una situación real vais a tener que hacer un diagrama de árbol para aplicar el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Y luego en estadística 1... pues normalmente aquí lo que suelen preguntar son los parámetros estadísticos básicos, como la media, varianza y desviación típica. Es decir, son parámetros estadísticos basados en una sola variable, ¿eh? Media, varianza, desviación típica, también puede caer la moda, la mediana, el rango de la variable. Bueno, vamos a ver un modelo de examen para que veáis un poco cómo se plasma todo este programa dentro de un examen concreto. Bueno, este es el examen de matemáticas de 2023. Si lo queréis resuelto, me lo pedís en la caja de comentarios, ¿vale? O me escribís al correo electrónico y me solicitáis el examen. Bueno, aquí tenéis la primera pregunta. Las dos primeras preguntas son de álgebra. La primera, tenéis que resolver una ecuación matricial. Primero, despejar la X y luego resolver la matriz.
Luego tenemos un problema de sistemas donde tenéis que plantear 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿vale? Tenemos aquí tamaño pequeño, mediano y grande, es decir, un sistema de 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Luego tenemos la parte de trigonometría y geometría. En geometría nos dan 4 puntos y a partir de los 4 puntos tenemos que construir la figura, ¿vale? Dentro de digamos, la figura que da lugar a estos 4 puntos, ¿vale? Luego, con la figura y los puntos tenemos que ir sacando la ecuación de la recta. En este caso nos pide la explícita, que pasa por los puntos B y D. Es decir, tendríamos que sacar primero la pendiente y luego con la ecuación punto pendiente plantear lo que es ya la ecuación. Luego, la ecuación de la recta R2 que pasa por el punto A, es decir, por el punto 1, 1 y es perpendicular a R1. Es decir, es perpendicular a la otra recta que acabáis de sacar en el apartado B. Para ello tenéis que aprender la propiedad de cómo hallar la pendiente de una recta perpendicular. Luego, encuentra o razona las coordenadas del punto de corte entre la recta R1 y R2. Esto es, digamos, tenéis que igualar las dos ecuaciones que han salido en los dos apartados anteriores y resolver la X. ¿Vale? Es decir, tenéis que hacer una ecuación a partir de las dos rectas del apartado B y C. Luego, considera un triángulo cuyos lados miden respectivamente 14, 12 y 7. ¿Se trata de un triángulo rectángulo? Obtener los ángulos del triángulo. Bueno, aquí tenéis que aplicar las propiedades de los triángulos rectángulos para luego, con las razones trigonométricas, hallar lo que es los ángulos. Luego, el 4 es el de trigonometría. Nos dice que tenemos un triángulo cuyos lados miden 14, 12 y 7 y nos pregunta en el apartado A si es un triángulo rectángulo. Para ello tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Cogemos el lado mayor, que es la hipotenusa, 14, ¿vale? Y tiene que cumplirse que 14 al cuadrado debe ser igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado, ¿vale? De 12 al cuadrado más 7 al cuadrado. Si aplicáis el teorema de Pitágoras aquí, os va a salir que no es igual. Es decir, que 14 al cuadrado no es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Como no nos da el mismo resultado, pues esto no es un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, al no ser un triángulo rectángulo, ya no se puede aplicar las razones trigonométricas para poder hallar el ángulo, los ángulos del triángulo. Tenemos que hallar, en este caso, el teorema del coseno. O sea, mediante el teorema del coseno podremos sacar los ángulos. Bueno, esto, como ya digo, entra dentro del tema de trigonometría. Luego tenemos las preguntas de funciones, del bloque de funciones. Esta suele caer mucho, que es la de hallar el valor de k para que la función sea continua en un punto, en este caso en x igual a 2. Y luego la 6 es un problema de aplicación, donde ya te plantean la función, que en este caso es polinómica de grado 3, y te preguntan, a partir de conocer una variable, sacar otra variable. Aquí te dice qué día del mes obtuvo el ingreso máximo y el mínimo. O sea, el punto máximo y mínimo que lo vaya a tener que hacer derivando la función. Por eso es importante que estudiéis la derivada, aunque sea el nivel básico de derivadas. Luego tenemos lo que es el bloque de estadística y probabilidad. En estadística tenemos una tabla con la variable y su frecuencia. Y a partir de esta tabla tenemos que sacar la moda, la mediana, calcular la media y calcular la varianza y la desviación típica. Como veis, son todos variables estadísticas con parámetros estadísticos de una sola variable. Lo bueno es que no tenéis que representarlo, ¿vale? No tenéis que hacer ningún diagrama ni nada. Por último, tenemos el típico problema de probabilidad, en el que tenéis que construir como espacio muestral un diagrama de árbol que recoja el conjunto de posibilidades y a partir de tener el diagrama de árbol ir sacando la probabilidad que te vaya pidiendo. Para esto estudiaros todo lo que son las propiedades o los axiomas probabilísticos, ¿vale? Lo que es la probabilidad de la intersección, la probabilidad de la unión, también el teorema de Bayes, el teorema de la probabilidad total. Son, digamos, los diferentes aspectos que tenéis que tener en cuenta cuando hagáis los problemas de probabilidad.
Bueno, como ya digo, si queréis este examen resuelto, me escribís al correo y os lo mando. Bueno, vamos a ver ahora la asignatura de Historia de España para aquellos que hayan elegido esta asignatura en vez de matemáticas. Bueno, esta asignatura en Cantabria las preguntas suelen ser preguntas muy esquemáticas, ¿vale? No tenéis que desarrollar apenas nada de información. Entonces la clave está dentro de cada etapa histórica saber cuáles son los acontecimientos más importantes y los personajes que actuaron en cada acontecimiento. Bueno, tenemos por un lado el bloque de prehistoria e historia antigua. Aquí estudiaros estos acontecimientos como los más relevantes. Las culturas prehistóricas, sus manifestaciones artísticas, los pueblos prerromanos con sus respectivas áreas, el área ibérica, el área celta y el área celtíbera. Luego las colonizaciones fenicia y griega, las guerras púnicas entre cartagineses y romanos y por último la romanización de la península. De aquí solamente tenéis que haceros un esquema con lo más importante y los personajes que más relevancia tuvieron en cada acontecimiento. Luego tenemos el bloque de historia medieval, la España visigoda con, digamos, los reyes más importantes como Recaredo y Leovigildo. Luego tenemos al Andaluz con las diferentes etapas de la historia política y social de la provincia musulmana en la península ibérica, el Emirato de Córdoba, el Califato, los reinos de Taifa, los almorávides y los almohades y el reino nazarí de Granada. Luego tenemos los reinos cristianos y su proceso de unificación y la reconquista junto con la repoblación. Aquí básicamente de lo que se trata es de poner los personajes más relevantes y los acontecimientos más destacados dentro de cada etapa, ¿vale? Porque no tenéis que desarrollar mucha información. Luego en historia moderna tenemos el reinado de los reyes católicos y la unificación territorial, los Austrias mayores, ¿vale? Los Austrias menores, luego el cambio de dinastía con la guerra de sucesión y la llegada de los Borbones, los decretos de nueva planta, o sea, la política de los Borbones para la unificación estatal de lo que es el Reino de España y el despotismo ilustrado. Luego en el bloque de historia contemporánea empezamos estudiando el siglo XIX, vemos la crisis del antiguo régimen, la guerra de independencia y las Cortes de Cádiz, el reinado de Fernando VII, con sus dos respectivas etapas, el periodo de regencia y el reinado de Isabel II. Bueno, de aquí ya digo que solamente tenéis que poner lo más importante. Luego continuamos con el siglo XIX, el sexenio revolucionario, ¿vale? Con la monarquía de Amadeo de Saboya, la Primera República. Luego el periodo de la Restauración borbónica, con el programa político de Cánovas del Castillo, la crisis del 98 y luego los cambios sociales y políticos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX, sobre todo las políticas de desamortización de Mendizábal y Madoz. Luego ya en el siglo XX empezamos con la crisis de la Restauración, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo, con las leyes más importantes que tuvieron lugar en la etapa franquista, la transición democrática y los gobiernos democráticos. Bueno, vamos a ver el examen de 2023. La primera pregunta normalmente suele ser de vocabulario, os van a dar una serie de conceptos, de términos relacionados con cualquier etapa de las que hemos visto en el programa y tenéis que definirlo con una extensión entre 5 y 10 líneas. ¿Vale? Tenemos proceso de dominización, celta, feudalismo, monarquía absoluta, constitución de Cádiz, desamortización, desarrollismo. Como veis, es un popurrí de palabras porque está repartido a lo largo de todas las etapas históricas. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que es la definición. Feudalismo, fijaros todo lo que ocupa, porque es desarrollo medio. A mí me ha ocupado unas 3 líneas, que esto en papel sería aproximadamente 5. Feudalismo, desarrollismo, la Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, fue la primera constitución liberal de España que data de 1812. Hominización, celta, monarquía absoluta, desamortización, ¿vale? Es decir, una serie de palabras que tenéis que ir definiendo, dando información, no tenéis por qué ser... Podéis decir básicamente lo que os sepáis de dicho concepto, ¿vale? No tenéis por qué ser tan puntillosos porque esto básicamente se puede definir de manera muy técnica o hacerlo con vuestras propias palabras, dependiendo del nivel que tengáis.
Vale, vamos a la pregunta número 2. Dice, personaje histórico. Elige uno de los dos personajes, Isabel II o Azaña. Vale, elige un personaje y tienes que escribir un texto de entre 5 y 10 líneas donde diga la aportación de cada personaje, los hechos más relevantes del personaje que hayas elegido. Vale, yo tengo aquí elegido a Isabel II y esta es la descripción que yo he hecho. Fue reina de España entre el 33 y el 68 gracias a la derogación de la ley sálica. Es decir, esta es la parte que hay que contextualizar al personaje dentro de su época. ¿Vale? Decir los hechos más destacados que protagonizó ese personaje y cómo fue su final. ¿Vale? Que fue a partir de la gloriosa revolución del 68, ¿vale? Por la cual se vio obligada a exiliarse. La pregunta 3 relacione los personajes con el acontecimiento. ¿Vale? Tenemos aquí los personajes y el acontecimiento histórico que protagonizó. Unificación religiosa del reino, Recaredo. Caudillo lusitano contra Roma, Viriato. Decreto de nueva planta, Felipe V. Creación de la Mesta, Alfonso X. Despotismo ilustrado, Carlos III. Falange española, Prima de Rivera. Pintó los bisontes de Altamira, Homo sapiens sapiens. Esto también por descarte podía ir sacando, podía ir descartando y a base de ir sabiendo los fáciles y descartando algunos, podéis más o menos construir el cuadro de manera adecuada. Bueno, siguiente es, tenéis que encuadrar cada evento con su fecha. ¿Vale? Primero el 3 era el evento con su personaje y ahora es el evento con una fecha. Tenemos el siglo XVII, los Austrias menores, 800.000 antes de Cristo, el Homo antecesor, ¿vale? Estamos dentro de la prehistoria. La fecha del 12-12, acordaros, esto es la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. 476 es la caída del Imperio Romano. Es decir, que tenéis que ubicar el acontecimiento. Normalmente son acontecimientos relevantes, no os van a poner nada que sea muy rebuscado, ¿vale? Entonces, por eso siempre es lo que comento, que tenéis que, dentro de cada bloque histórico, tenéis que saber poner la fecha de cada evento, ¿vale? Bueno, pues este es el examen. Como veis, no tenéis que desarrollar grandes preguntas, sino que son preguntas como máximo de desarrollo medio, como es la del personaje histórico, que tenéis que escribir sobre ese personaje en torno a 10 líneas como máximo, y luego el vocabulario, donde por cada concepto tenéis que escribir un texto alrededor de 5 y 10 líneas. Bueno, vamos a ver ahora las diferentes asignaturas que compone cada opción dentro de la parte específica. En la opción A tenemos Economía, Geografía de España y Segunda Lengua Extranjera. ¿Vale? Recordad que solamente tenéis que elegir una asignatura y preferiblemente elegir aquella que tengáis más base o que se os dé mejor, ¿vale? Si se te dan muy mal las matemáticas, pues coge Geografía, por ejemplo. Si se te dan muy bien los idiomas, pues coge Segunda Lengua Extranjera. Ya depende un poco de las bases que tenga dentro de cada asignatura, ¿vale? Porque Economía tiene una parte práctica y otra teórica. Geografía lo mismo, tiene teoría y práctica. Y Segunda Lengua Extranjera, pues aquí es todo práctico. Luego en la opción B tenemos Física, Tecnología Industrial y TICS, que es Tecnología de la Información y de la Comunicación. Y esto, como siempre, primero tenéis que ver qué asignaturas tenéis mayor base, ¿vale? Por ejemplo, en Física, si has dado Física a lo largo de la ESO, pues ya tienes una base, ¿vale? Luego, Tecnología Industrial es una asignatura bastante técnica, se da en bachillerato y aquí es más, digamos que es menos común tener la misma base que se tiene en Física. Y luego en TICS, pues depende de cómo se te dé la informática, pues tendrías que elegirla o no. Luego en la opción C tenemos Biología, Química y Psicología, ¿vale? De aquí la más complicada es Química porque es una parte práctica donde entran temario que se da en bachillerato. Biología es más teórica y Psicología también es teórica, lo único que en Psicología normalmente a lo largo de la ESO no se da apenas nada. Entonces es una asignatura que tendríais que estudiarla desde el principio. Bueno, pues de cada opción tenéis que elegir una asignatura y
También tenéis que saber que podéis quedar exentos de hacer esta parte de la prueba si reunís algunos de los requisitos que se especifican en las bases de la convocatoria, ¿vale? Normalmente es la experiencia laboral. Si tenéis una experiencia laboral de más de un año a jornada completa en alguna especialidad relacionada con la opción, pues podéis quedar exentos de hacer la parte específica. Luego también podéis quedar exentos si tenéis aprobadas estas asignaturas del bachillerato o si tenéis algún certificado de profesionalidad relacionado con el nivel que te pidan en las bases de la convocatoria. De todas formas, esto para quedar exento lo mejor es preguntar en el instituto en el que os vais a examinar para ver si podéis quedar exento de esa asignatura. Bueno, vamos con el apartado de preguntas frecuentes. ¿Cuántas convocatorias anuales hay y cuándo suelen ser los exámenes? Bueno, en Cantabria normalmente es la comunidad autónoma en la que los exámenes son más tardíos, ¿vale? Suelen ser en junio y normalmente hay una convocatoria al año, ¿vale? ¿Puedo convalidar la parte específica? Sí se puede convalidar, ¿vale? Si tienes experiencia laboral de más de un año a jornada completa, te pueden convalidar la parte específica de la rama de tu experiencia laboral, relacionada con tu experiencia laboral. Luego también se puede convalidar si tienes un certificado de profesionalidad acorde a lo que te pidan en las bases de la convocatoria. Y luego también se puede convalidar por tener asignaturas aprobadas del bachillerato, ¿vale? Presentando tu certificado de nota de haber aprobado esa asignatura en bachillerato, quedarías exento de esas asignaturas. Luego, ¿cuál es la asignatura más complicada de preparar? Bueno, en Cantabria, en la parte común, la asignatura más complicada es matemática porque es un nivel de bachillerato, de segundo de bachillerato. Luego, en la parte específica, las asignaturas más difíciles son las más técnicas, ¿vale? Como química, ¿vale? Física, tecnología industrial. Son las más complicadas porque tienes que tener una buena base de esas asignaturas, ¿vale? Para poder, digamos, empezar a preparar y poco a poco ir cogiendo el nivel de bachillerato, que es el nivel que te piden en esta prueba para esas asignaturas. ¿Cuánto tiempo necesito para preparar las pruebas? Bueno, el tiempo de preparación va a depender mucho de tu tiempo libre que le puedas dedicar a la semana, del tiempo que te quede para la fecha de los exámenes y del nivel o bases que tengas a la hora de preparar esa asignatura, ¿vale? En función de esos tres factores, pues tienes que determinar o hay que hacer un diagnóstico de cuánto tiempo necesitas para ir bien preparado a las pruebas, ¿vale? Lo importante es que te organices bien el tiempo que tengas, que te pongas un plan de estudio con los contenidos que vas a desarrollar y seleccionar muy bien todo lo que vas a ver en función de lo que ha caído en los exámenes de años anteriores. ¿Son muy estrictos corrigiendo? Bueno, en Cantabria normalmente el nivel es alto y cuesta bastante aprobar, ¿vale? Es decir, que tienes que tener un buen nivel porque en condiciones normales, si tienes un nivel bajo, no suelen ser muy, digamos, muy dóciles corrigiendo, sino que suelen ser estrictos a la hora de ir puntuando cada respuesta, ¿vale? Entonces en Cantabria sí le aconsejo a los alumnos que vayan muy bien preparados porque el nivel es alto. ¿Cómo funciona el sistema de calificación? Bueno, el sistema de calificación va por la nota media de cada parte, es decir, te tiene que salir la media aprobada de la parte común, la media aprobada de la parte específica y la media global, ¿vale? Sería la media de la común más la específica. Se hace como una media de las dos medias. Es como un promedio de la parte común más la parte específica, ¿vale? Sí podéis suspender asignaturas de cada parte, por ejemplo, si has sacado un 4 en lengua, pero has sacado un 6 en mates, pues por ahora te saldría la media aprobada, ¿vale? Es decir, que no tienes por qué aprobar todas las asignaturas, puedes suspender, pero en conjunto la media te tiene que salir aprobada. Bueno, de todas formas, esto en la convocatoria viene especificado, ¿vale? O sea, cuando vayáis a matricularos, pues ahí podéis ver lo que es la evaluación, el sistema de evaluación. Bueno, pues esto sería lo más relevante en cuanto a las preguntas frecuentes y vamos a continuar. Bueno, en caso de que necesitéis ayuda para preparar las pruebas en Cantabria, aquí os voy a dejar la información sobre el curso que estoy impartiendo actualmente online. Por un lado tenemos el acceso a la plataforma de contenidos,
en la que vais a tener por cada asignatura un manual en PDF, unidades didácticas con clases grabadas y ejercicios para practicar, y modelos de preguntas de exámenes oficiales caídas en exámenes de años anteriores de cada tema. Luego tenemos los planes semanales de estudio, en los que vamos a indicar lo que tenéis que estudiar cada semana para que podáis llevar una programación y un control de lo que vamos haciendo semanalmente, de forma que puedas llevar la mayor parte de temas bien preparados. Luego tenemos las clases semanales en directo por Google Meet, que son clases que organizamos a lo largo de la semana, en las que vamos repasando los aspectos más importantes de cada asignatura. Bueno, si queréis más información sobre las tarifas, las distintas posibilidades de matriculación, me podéis escribir al correo que tenéis aquí arriba y yo os informo con más detalle, ¿vale? Podéis decirme también las asignaturas que vais a hacer y la comunidad autónoma en la que os vais a presentar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de referencia para todos aquellos que os vais a presentar en Cantabria. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos.